Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y en compañía de Ángel Delgado analizaremos los últimos acontecimientos en la escena política nacional en este programa que presentan la Coordinadora Republicana y la Abeja.p. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí para comentar los sucesos del día, fundamentalmente para profundizar el análisis de las elecciones municipales y regionales, en la medida de que buscando dar respuesta a la siguiente interrogante: si es que luego de estas elecciones se arma un nuevo mapa político del país. Hubo uno que se gestó con las elecciones de hace un año, ¿no? Y hay que ver en qué medida se ha modificado este mapa, este sistema de correlación de fuerzas políticas, y qué significado tiene, hacia dónde ha girado el país, a la derecha, a la izquierda, se ha quedado donde está. Esa es una buena pregunta. Y por cierto, también hay que seguir analizando lo que está sucediendo el día de hoy y mañana en Lima a raíz de la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? E inclusive hay un conjunto de actividades realizadas por el presidente Almagro, por el secretario general Almagro, que es la máxima autoridad de este organismo, por parte de las autoridades peruanas. Adelante, Luciano. Así es, Ángel. Empecemos por el tema electoral, ¿no? La pregunta es cómo se configura el nuevo mapa electoral y si los partidos se consolidan en algunas regiones, qué es lo que ha pasado con el voto por grupos independientes o movimientos regionales. Y lo primero que podemos constatar, Ángel, es que mucho se ha votado en las regiones por movimientos regionales, ¿no? Se podría decir que la gran mayoría ha sido así, lo cual presenta una incógnita para nosotros porque no podemos determinar exactamente cuál es la tendencia de estos grupos, si ascriben un apoyo al gobierno, si son oposición, si son, qué posición ideológica tienen. Es un poco difícil saberlo porque incluso, como comentábamos ayer, ni siquiera por los nombres de los movimientos o por los símbolos que usan se puede determinar esto. Y más bien de los partidos, como comentábamos también ayer, de los partidos conocidos o partidos nacionales, quien ha quedado en una posición interesante es APP, que ha tomado algunas municipalidades y la región en el norte que tiene Acuña, ¿no? También podemos mencionar que Avanza País tiene la región Madre de Dios, que es una sorpresa este partido, bueno, que no tiene una trayectoria tan grande como un partido nacional, salvo la última campaña electoral con Hernando de Soto, toma esta región, ¿no? Luego de eso, la región Apurímac, que la toma el partido de Fernando Olivera, de reciente creación, el Frente Esperanza. Esa también es una revelación sorprendente de esta campaña reciente, porque no solamente eso, sino que este movimiento de Olivera tiene el 10% de la votación de Lima, que no es poca cosa, es para tenerlo en consideración. Ha quedado en cuarto lugar en Lima, pero tiene 10% de la votación, con una candidata Que es muy importante. que se mostró muy bien articulada y que logró captar una buena votación después del debate sobre todo, ¿no? Y Podemos, que tiene Pasco y se mantiene también como una fuerza política importante. Entonces, Ángel, ese es el panorama político. Mucho se habla de la desaparición de Perú Libre, lo cual es evidente de constatar, increíble incluso que hayan perdido la región Junín, donde eran un bastión siempre de sus electores, y también se pone en el mismo paquete a Fuerza Popular, lo cual lo conversaremos. No es tan cierto porque Fuerza Popular en la realidad no ha participado de las elecciones de una manera activa y total, ha tenido algunos candidatos, pero no se puede decir que ha sido un contendor. Quien sí también ha desaparecido, se puede decir, del mapa es Acción Popular y por supuesto el Partido Morado.
Así es. Mira tú, vamos a hacer una comparación muy rápida con lo que aconteció hace un año, un poco más de un año, en las elecciones, presidenciales, ¿no? Del mes de abril. ¿Cuál fue el mapa político que se estableció en ese momento? Evidentemente, esas elecciones reflejaron un giro importante hacia la izquierda. El partido Perú Libre ganó importantísimos departamentos, casi todo el sur del país, por una amplia votación, y ganó también en el centro y en otros lugares de la Sierra Central, ¿correcto? Eh, el otro partido que compitió con él fue el de Keiko Fujimori, que tuvo una presencia en Lima y algo en el norte del país, ¿no? Y digamos que a partir de ahí los otros partidos quedaron en una posición más débil. Por ejemplo, Alianza para el Progreso quedó en una posición un poco rezagada, pero estuvo ahí presente también, no, tampoco quedó por los últimos, ¿no? Entonces, ese mapa indudablemente se ha transformado, porque lo más notable es que los dos actores más importantes de aquella jornada hoy no aparecen con ningún triunfo electoral significativo en ninguna municipalidad y región del país, gobierno regional del país. Este es un dato. Yo comparto contigo la apreciación que has hecho, que has adelantado, de que las razones no son las mismas. Para Perú Libre, digamos, en su perspectiva de crecer, y estas elecciones debieron haber sido un momento de afirmación política y reforzar a nivel local y regional esa presencia que habían alcanzado con Pedro Castillo. Pero así como Pedro Castillo los catapultó al primer lugar de las preferencias electorales en ese momento, ha sido Pedro Castillo hoy el factor que explica su debacle. La pésima performance de Castillo, las acusaciones de ser un jefe de banda, como dice la fiscalía, han hecho que Perú Libre tenga una performance desastrosa. Creo que esto es objetivo. En lugar de haber acumulado con el gobierno para hacer poder, en palabras de Vladimir Cerrón, la experiencia gubernamental les ha resultado terrible y han debilitado, sin duda alguna, sus aspiraciones de conquistar el poder o de avanzar hacia posiciones estratégicas en una perspectiva de poder popular, como dicen ellos, ¿no? Entonces, esto es así. El otro partido que terció y estuvo también cerca de entrar a la segunda vuelta ha sido el partido Hernando de Soto, que parece que ya no está vinculado a, al grupo, ¿cómo se llama este partido? Avanza país. Avanza País, o sea, ya no se ha desvinculado o mantiene una relación muy laxa, inclusive se permitió apoyar a un candidato en La Molina de otro partido en detrimento del candidato que jugaba Así es, con sí. las siglas de Avanza País, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Ahora, haciendo un balance rápido, y esto es tentativo y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de la semana hasta tener un mapa completo, hay que decir que los triunfadores de esta jornada son sin duda Renovación Popular, que gana Lima, por poco, pero gana Lima, la plaza más importante, pero no gana ninguna otra municipalidad significativa en el país, ni gana ningún gobierno regional. La segunda fuerza que ha tenido una presencia regional importante, sin duda, es APP. A pesar de todas las críticas que se le ha hecho a Acuña, ha sabido mantener sus baluartes y se ha afirmado como una fuerza regional muy significativa. Y creo que tiene varios gobiernos regionales, eso habría que verificar. En tercer lugar, Podemos. Podemos queda segundo en Lima y creo que tiene ya conquistado Madre de Dios, como tú me hacías notar hace unos instantes. Entonces, Pasco. Pasco, perdón. Entonces, bueno, pues entonces Podemos ha dado un paso, ¿no? Había salido muy golpeado en las elecciones de hace un año y hoy día ha recuperado terreno. Avanza País, no ha tenido, no tuvo candidato en Lima, no pudo entrar a las ligas mayores. Sin embargo, su candidata que quedó a manera de un resabio, ha tenido un 4% también, que no es poca cosa, y ha tenido algunas
importantes candidaturas en distritos que le ha permitido ganar distritos significativos en la capital. Y creo que también gana en algún lugar creo que gana en Madre de Dios, ¿no? Si no me corriges. Sí, gana la región. Ahora, Ángel, hay Bueno, un y tema el que a otro mí partido que me olvidaba para terminar mi Sí, dale, dale. análisis es Somos Perú. Somos Perú queda tercero en Lima, ¿no? Y tiene también varias representaciones en diferentes regiones del país. Los otros partidos que tienen representación parlamentaria han quedado fuera de juego, como son Acción Popular, el Partido Morado, eh, Perú Libre y el Fujimorismo. Quizás por razones distintas, pero digamos, el mapa objetivo es ese. Habrá que darle ya un significado preciso, un sentido que nos permita explicar estas cosas, pero digamos, ese es el mapa. En ese medio se ha trasladado el mapa. Lo que es más difícil es saber si esto es un giro a la derecha o a la izquierda. Evidentemente, el giro a la izquierda sí estuvo planteado con toda claridad hace un año, y ahora hay que ver si eso se ha revertido. Por lo menos en parte, pero no sabemos hasta cuándo y hasta cuánto, cuál es el peso ahora que tienen las izquierdas, si están o no disfrazadas en los movimientos regionales, o si estos movimientos regionales son pues explosiones abiertas e independientes en las diferentes regiones del país, ¿no? Ese es un tema para analizar más adelante. Así es, Ángel, sobre lo último que comentabas de estos partidos que han quedado desairados por el voto, como el Partido Morado, Acción Popular, el Partido Perú Libre y Fuerza Popular, habría que hacer esa mención y salvedad que Fuerza Popular ha mostrado, y yo quiero resaltar eso, una madurez política interesante en este último tiempo, y el hecho de no haber presentado, por ejemplo, un candidato a Lima es una muy buena señal que ha dado. Pero en el mismo sentido, volviendo al tema de Lima, hay una cosa que yo te quería plantear, ¿no? Se supone, según todas las encuestas, que la aprobación del gobierno en Lima, o mejor dicho, vamos a plantearlo al revés, la desaprobación es altísima, ¿no? La desaprobación que tiene el gobierno La más alta del país. en Lima es de 70% o más. Entonces, No, es más alta, es más alta que el promedio. sí, claro, ¿no? Entonces, Ángel, eso quiere decir que ese voto de desaprobación al gobierno se ha dividido entre López Aliaga, Urresti y Forsyth. Debemos entender eso Sí. porque es muy raro, ¿no? Entonces, la gente no ha Y, identificado a Forsyth como un posible aliado del gobierno, a pesar de ciertas cosas evidentes que hemos comentado acá en algún momento, y tampoco ha pensado que podría eventualmente ser cercano al gobierno del partido Podemos. Sin embargo, en el Congreso vemos cómo votan, muchas veces votan con el gobierno, ¿no? Pero ahí hay una visión distinta del electorado, y ese segmento enorme de desaprobación al gobierno se habría dividido entre estos tres candidatos, bueno, y algunos más, evidentemente, posiblemente Avanza País claro, o Chejade, ¿no? Pero, hay que pero contar Avanza País, que tiene sorprende esta votación, ¿ah? 4%, y UPP, perdón, Alianza para el Progreso tiene creo que 7 puntos con Omar Chejade. Claro, sí. Entonces, mira tú, de haber prosperado la candidatura de Molina, que era el candidato de Avanza por el País, quizás hubiera tenido una mayor votación. Y entonces la fragmentación hubiera sido mayor y probablemente Urresti hubiera podido ganar con cierta facilidad. Claro, y hay que reconocer el hecho que los fujimoristas dijeron que no iban a participar y que ellos iban a apoyar al candidato de las fuerzas democráticas, ¿no? Eso fue una declaración expresa que hizo la señora Keiko Fujimori, que hay que recordar en esta hora que estamos haciendo cuentas y balances correspondientes. Sí, 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 pero es interesante, y ya habrá tiempo a analizar esto, cómo se ha dividido el voto en Lima, ¿no? Casi se ha dividido en muchas partes sin tener una identificación muy clara, doctrinaria, ideológica, política, ¿no? Y vemos que ha habido también sorpresas. Yo reitero que estoy muy sorprendido con ese 10% de la candidata del Frente Esperanza, que no, francamente, no me lo esperaba así. No, también la votación. Eso ha sido,
La votación del señor Alegría, pese a la gravísima denuncia que hubo en su contra, ha tenido casi un 7%, lo que no es poca cosa, También, lo que demuestra que hay un voto ahí de izquierda sólido, de ese pequeño porcentaje, pero sólido, al cual no le hace mella ningún tipo de denuncia, ¿no? Porque lo que se denunció era realmente muy, muy serio, muy desagradable, y no ha quedado debidamente ya. esclarecido. Bueno, el otro tema sobre el No, cual no, yo quería... quería decirte lo siguiente, ¿no? Sí, Para terminar este análisis, el voto de Forsyth es un voto caviar. O sea, los caviares no iban a votar, o han votado en blanco, no han votado, o han votado por Forsyth. Ellos jamás iban a votar por Porky, por López Aliaga, y tampoco iban a votar por Urresti, al cual lo detestan porque creen que es un violador y un hombre que afecta a los derechos humanos, ¿te das cuenta? Entonces, claro. por ese lado, el caviaraje, digamos, ha buscado un candidato y le ha puesto creo que 18%, que tampoco es poca cosa, a un Forsyth que si bien ha tenido una performance desde el punto de vista de su presentación como candidato superior a anteriores presentaciones, sigue siendo un candidato acartonado, un candidato probeta, hecho en laboratorio, y por más naturalidad y sonrisas que él quiera poner, se nota pues lo fabricado, lo artificial de su propuesta y de su candidatura en última instancia. Pero los Cavieres han apostado por eso, Sí, inclusive sí, claro. intentaron convertirlo en una suerte de Muñoz y frente al desafecto que podría tener la candidatura de López Aliaga por un lado y la candidatura de Urresti por el otro, entrar por el medio y ser el tercero en discordia. Eso no se produjo porque hay una distancia importante entre George Forsyth y los otros dos candidatos que están en la punta. Pero de todos modos hay un crecimiento que hay que notar, ¿no? Entonces, ese es el escenario, ¿no? Y del lado democrático habría que decir, tienes que ponerlo a Avanza País y al grupo de APP, ¿no? Que Sí, sí, digamos, sí, que han sin duda. formado pues el bloque en el Congreso, que es el bloque, digamos, que está en las fuerzas democráticas. Pero Sí, mira no, tú, sí, sí. pero con votación propia, ¿no? Uno con 4% y otro con 7%. Son un 11% ahí de estos dos partidos políticos, ¿no? Que además han ganado importantes alcaldías en Lima Metropolitana. Sí, Lima está debidamente repartida entre varios partidos. Sí, o Eh, sea, la verdad es que hay falta de hegemonía y entonces el nuevo alcalde, Rafael López Aliaga, tiene que hilar muy fino para construir un consenso básico que le permita gobernar con legitimidad y enfrentar al gobierno como quiere hacerlo, porque al gobierno ya no se lo puede enfrentar con palabras, sino tiene que haber una obra superior en la municipalidad que haga evidente el fracaso, la ignorancia, la incapacidad gubernamental para cumplir su tarea gubernativa. Entonces, ahí también hay una competencia, quién lo hace mejor, a pesar que son dos localidades distintas, sin embargo, se puede establecer algún tipo de comparación y ahí claro. veremos cómo se plantan las fuerzas políticas al respecto, ¿no? Pero sí, el mapa yo creo que sigue siendo bien disgregado. El hecho de no haber buscado la unidad de las fuerzas democráticas está explicando eso fundamentalmente. No, sí, si Rafael López Alega quiere, como parece que es su intención, encabezar el bloque de oposición, va a tener sin duda que hilar muy fino y calcular muy bien sus pasos para no ser víctima de un ataque furibundo que ya está empezando en ciertos medios de comunicación y también las baterías que están armando los grupos caviares y de izquierda, ¿no? No me extrañaría que ni bien entre ya quieran incluso plantear su desafuero, su vacancia y empiecen a perseguirlo en ese sentido, porque ya he visto en A las ver, redes sociales, parece mentira, el hombre aún ni siquiera ha sido proclamado y ya hay cierta gente que está hablando de su vacancia, ¿no? Entonces, la situación sí, política pero hay se, una cosa, se va a poner mira, complicada. sí es cierto, va a tener un conjunto de enemigos muy fuertes, ¿no? Por un lado, Podemos, que va a intentar, pues, mantener su presencia en Lima, va a ser una fuerza opositora. Los caviares, sin duda alguna, o sea, más que no se confundan, los abrazos de Forsyth no van a hacer que los caviares le den, pues, un voto de confianza y actúen con condescendencia con él.
Las fuerzas de izquierda que han quedado fuera ya han anunciado su rechazo y lo han dicho expresamente. El Puca Bellido ha salido a decir que vamos a ver, pues ha empezado la cuenta regresiva para que Lima se convierta en potencia mundial, usando la propia oferta electoral del candidato López Aliaga. Y incluso, hay que decirlo con todas sus letras, al no haberse armado un frente democrático, un frente unido democrático, va a tener también las oposiciones de Alianza para el Progreso y de Avanza País. Ahí hay cosas que hay mucho resentimiento luego de las censuras, de los choques que han tenido dentro del Congreso de la República. Y a esa pelea, a esa lisa, hay que añadirle también la posición de los fujimoristas, que tampoco, si bien es cierto que se han abstenido, no han creado problemas, también yo sé por información que ellos tienen una distancia y no van a ser aliados de Rafael López Aliaga, y si Rafael López Aliaga entra en problemas, tampoco ellos le van a tirar un salvavidas, sino van a aplaudir, porque finalmente es un rival menos en su propio proyecto político. O sea que difícil la situación que tiene nuestro amigo Rafael López Aliaga, porque tiene un campo de antagonista muy fuerte, para ya no hablar del gobierno y otras cosas más, ¿no? No, sí, sí, sin duda. Va a tener que ir con pies de plomo, con mucha tranquilidad, con mucha estrategia y cuidar todos los frentes que se ha abierto él mismo y los que le están abriendo los demás, ¿no? Ahora, me consta que Rafael López Aliaga es un excelente jugador de ajedrez. Vamos a ver si esto le sirve para aplicarlo en su propia A ver, vida como líder político. El otro tema, vamos a ver. Ángel, que te quería plantear es que ya está en Lima, están llegando todas las delegaciones, ya se inicia las actividades de la 52ª Asamblea General de la OEA acá en Lima, ¿no? Y una de las cosas sorprendentes son las declaraciones del señor Almagro, que ha recibido las llaves de la ciudad, ha ido a Palacio de Gobierno, y una de las primeras cosas que ha dicho es que él ve cada vez mejor al Perú, cada vez ve más bonita Lima, y que él quiere felicitar al presidente Castillo por su encomiable labor en el tema agrario, cosa que me dejó a mí sin palabras, ¿no? Porque una de las crisis que estamos pasando justamente es el Pues, manejo errático, incompetente del asunto agrario, el tema de los fertilizantes y todo, bueno, lo que ya todo el mundo sabe y todo el mundo está padeciendo con las alzas de precios y demás, ¿no? Entonces, sorprende que este Almagro ya creo que es la tercera vez que viene durante el periodo de Castillo, y cada vez que viene a pasarle la mano, a levantarle la imagen, pero esto ya como que es demasiado, al menos en mi modesta opinión. bueno, en realidad para mí y para nosotros no es una sorpresa la conducta de Almagro y de la OEA. Esta asamblea se está llevando en Lima con un objetivo político claro, que es afirmar, respaldar al gobierno de Pedro Castillo. Que nadie en absoluto se sorprenda. Hay que llamar la atención sobre esto. Este es una reunión, un cónclave que tiene como objeto darle un respaldo político al gobernante del Perú. Y ya estamos viendo las primeras manifestaciones. Y vamos a ver también las últimas. Las primeras son estas declaraciones de Almagro, el hecho que a instancias de la Cancillería se le haya entregado las llaves de la ciudad, comprometiendo a la Municipalidad de Lima, que en este caso simplemente se ha encargado de la parte protocolar. Y es claro, es un respaldo a Castillo, y va a terminar además con una exhortación, probablemente con un documento aprobado por toda la OEA, en la cual se va a demandar a las partes en conflicto en el Perú de que depongan su actitud belicosa y se pongan de acuerdo a trabajar por el país. Exactamente el discurso que Torres, el discurso que Castillo, que los ministros gobiernistas han venido señalando. La necesidad de parar el conflicto, entrar a una tregua, procesar una tregua y a partir de ahí gobernar en conjunto, gobernar con acuerdos, ponerse en una posición de diálogo para superar la crisis que golpea a todos los peruanos. O sea, el diagnóstico es claro y la OEA lo va a llevar a su máximo nivel, lo va a llevar a nivel internacional. El pueblo sufre
porque los dos poderes más importantes del Estado están en una actitud belicosa. Entonces, solución para levantar el ánimo y para mejorar la situación en el país, hay que poner punto final a este conflicto. Esa es la posición de Castillo, esa es la posición oficial del gobierno y esa posición, acuérdense ustedes amigos, que va a ser refrendada al 100% por la gente que se reúne hoy en el marco de esta asamblea de la OEA. Esto es un tema, creo, fundamental y por eso creo yo que las declaraciones de quien es, sin duda, el principal o uno de los principales líderes de la oposición, de que no quiere conversar con Castillo, podría tener un revés ante una convocatoria a la conversación y al diálogo que justamente haría este organismo internacional. Entonces, ese es el ajedrez al cual yo creo que López Aliaga va a tener que entender. Y claro, la gente la gente de abajo, el sector popular, los que no están muy interesados en la política y no entienden el conflicto entre poderes, dicen, basta de pelea, trabajen por nosotros. Eso es un poco el mensaje que yo creo que se va a multiplicar y eso es lo que ha querido Harold Forsyth y Manuel Rodríguez, que son los que están manejando la política exterior de Pedro Castillo, del gobierno peruano en esta etapa. ¿No? Y que lo están haciendo para sus intereses con bastante éxito, ¿no? Porque lo que vimos en la ONU también fue en la misma línea y la participación Claro. de Castillo habló también de los posibles golpes de Estado, bueno, y recibió ese respaldo, ¿no? Y ahora viene como anillo al dedo esta asamblea de la OEA acá en Lima, y lo que tú dices es clarísimo, ¿no? Hay una estrategia muy clara, manejada con medios de comunicación, manejada a nivel internacional, y ahí están. Eso es lo que está planificando toda esta red de contactos internacionales que tiene este triunvirato, digamos, de relaciones exteriores que está de Forsyth, Rodríguez Cuadros y el canciller Landa, ¿no? Esto está perfectamente estructurado y está funcionando así. Y bueno, y no me extrañaría que haya también ahí contactos pues cubanos, venezolanos, etcétera, moviendo e ideando estas movidas desde detrás de bambalinas. En fin, Ángel, Ahora, sí, para terminar. no, para terminar, una consecuencia de esta asamblea en Lima va a ser que Castillo termine más vinculado, más atado por los caviares. Porque las promesas que, por ejemplo, él hizo en la ONU de sacar adelante el tema de Escazú, el Sí, enfoque de género y todas las políticas que le interesa a esta gente y que además son parte también del temario de esta 52 asamblea, debe marcar un compromiso de Castillo con eso. O sea, va a significar una caviarización del gabinete Castillo. Castillo va a asumir, a pesar que originalmente él no crea eso, va a asumir por necesidad estas banderas y entonces esa es la plataforma de unidad, una plataforma caviarizada, la que le va a dar el respaldo internacional, el respaldo institucional de la OEA al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Inclusive hasta podrían, mira, estoy pensando, conociendo a Harold, nombrar una comisión de diálogo, una comisión intermediaria, como más o menos fue la que ocurrió al final de la época de Fujimori. Hubo una intervención de la OEA y se nombraron a plenipotenciarios y se dirigió la transición. Entonces, un poco alguien puede plantear la necesidad, pues, de que se convoquen a veedores o gente que haga de buenos gestores y ayuden a que las partes que están en pelea se unan. Eso implicaría, hay que decirlo con todas sus letras, la consolidación del régimen castillista, porque habría que olvidarse entonces, más allá de lo que se diga, de una vacancia práctica y el compromiso de algunos sectores más claros, ahora sí, dentro de este bloque que no está suficientemente fuerte ni articulado a respaldar esta posición, que vendría con la bendición internacional de la OEA, ni más ni menos. sí, está clarísimo, ¿no? Que el fuerte de esto está en los caviares
y Castillo se va a echar a sus brazos porque no le queda otra si tiene un espíritu de supervivencia. Él no se puede radicalizar más en este momento, los caviares son una fuerza internacional que lo van a proteger y está en la línea también de lo que él ha venido diciendo, de lo que dice la OEA. Ella invocó la Carta Americana en un momento cuando pensó que iba a ser vacado, entonces hay una asesoría, una consultoría por detrás que va en esa línea. En fin, Ángel, nos tenemos que despedir, será hasta el día de mañana con una mirada al día. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, hasta el día de mañana para seguir analizando la realidad cotidiana de nuestro país. Muchas gracias y hasta mañana.